tendrán clase los días viernes, de 18:30 a 20 horas. Las clases prácticas serán los martes y jueves, en los horarios establecidos para cada comisión, y las clases se pondrán a disposición de ustedes de manera anticipada en el aula virtual, cosa que nosotros ya hicimos con la clase de hoy, que fue subida en el día de ayer. Van a ver que por ahí se van a empezar a subir al aula virtual unos pequeños videos. Sobre la clase de hoy va a haber un video que tiene que ver con la teoría general de sistemas, un video que dura 15-20 minutos, que les aconsejo verlos. La materia, a diferencia de años anteriores, tendrá 2 exámenes parciales, y todo lo que son los exámenes y evaluaciones parciales para regularizar la materia serán de carácter presencial. Y para eso deberemos esperar que nos informen cuándo lo podremos hacer. Mientras estén suspendidas las medidas de aislamiento obligatorio, no lo podremos hacer, así que tendremos que esperar que ello sea informado por las autoridades de la facultad. El material que ustedes disponen para el cursado de la materia son, aparte de los videos y las clases, los PowerPoint de las clases que serán entregados, un cuadernillo de estructuras y sistemas administrativos que, si bien es cierto, pueden conseguirlos de compañeros de años anteriores, este año ha tenido una serie de cambios. Así que les aconsejo que lo adquieran. Aparte, es preferible que lo tengan como material, porque en la vida práctica, en la profesión, les va a servir bastante. Va a haber casos prácticos que van a tener que ver con el cursado. Va a haber un cuadernillo de casos adicionales en forma impresa y se va a distribuir por el aula virtual. Va a haber adicionalmente algún material de lectura que también lo vamos a subir al aula virtual. Básicamente no me voy a explayar en los objetivos generales de la materia, ustedes los tienen acá mientras yo les hago un rápido comentario. Esto lo pueden encontrar en las cartillas de la cátedra. Toda asignatura tiene objetivos generales y objetivos específicos, pero básicamente nosotros transitamos en una sociedad donde existen distintos tipos de sistemas. Lo importante es que aprendan a reconocerlos, reconozcan las distintas organizaciones que interactúan en la sociedad, sean de todo tipo, pueden ser públicas, privadas, y de distintos tipos de actividades. Para también, como objetivos generales, cómo se relacionan entre ellas y cómo se relacionan con organizaciones de otras regiones, otros países, otras provincias, que sepan, que adquieran un juicio de valor, que tengan la capacidad de entender, de interpretar a las organizaciones por las que les toque transitar, y especialmente en sus componentes. Y algo que para nosotros es muy importante es que cuando ya estén en su vida profesional, sean capaces de realizar aquellos cambios que sean necesarios, porque las organizaciones están expuestas a lo que el entorno les trae, y por lo tanto tienen que poder diagnosticarlas y poder proponer cambios suficientes para que esa organización se mantenga en el tiempo y se desarrolle. Acá tienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos tienen más que ver con la habilidad o con los conocimientos que tienen que adquirir para lograr trabajar en la letra chica de lo que he planteado recién como objetivos generales. Eso se los dejo para que lo lean, pero básicamente es aprender las herramientas que les vamos a enseñar, poder leerlas, interpretar las organizaciones usando esas herramientas, utilizar todo tipo de capacidad de análisis, de diseño de los distintos modelos organizacionales, y poder hacer todo tipo de ejercitación práctica al respecto. Llegar a los procesos tanto de diseño como de implementación de todo tipo de políticas, estructuras, sistemas, métodos, procesos.
El contenido de la clase de hoy está expuesto acá. Les haré una pequeña introducción. ¿Cuál es la importancia que tiene la materia en la vida profesional o en la vida una vez que ustedes salgan de la facultad? Muy pocas palabras de la teoría general de sistemas para poder llegar al concepto vigente o actual de sistemas. Los tipos y características de sistemas que hay, la organización desde los distintos enfoques, vamos a entrar en la administración y por supuesto vamos a hablar del sistema administrativo y del sistema de control interno. Bueno, paso a contarles la historia. Nosotros venimos, hasta este año, la materia se llama Organización Contable de Empresas, y estamos yendo para el año que viene, en el nuevo plan, a otra denominación mucho más acomodada a la realidad de la materia, a lo que vivimos hoy con la materia, que pasaría su nombre a ser Sistema Administrativo y de Control Interno. O sea, estamos evolucionando desde una materia que durante muchísimos años se llamó Organización Contable de Empresas, y el año que viene la materia cambia su denominación, pasa a llamarse Sistemas Administrativos y de Control Interno. Básicamente, en la historia de la materia, que son muchos años, calculen, yo ingresé a la cátedra por allá del año 87, 86, 87, así que miren los años que pasaron. El enfoque que se daba en aquel entonces era un enfoque más bien societario y contable. Se explicaba los distintos tipos de forma jurídica que asumían las organizaciones y se explicaba el funcionamiento de las distintas actividades a través del plan de cuentas y a través de las cuentas contables representativas de cada actividad. Ya en ese entonces ya se hablaba de procesos y también se hablaba de estructura, pero digamos ese fue el enfoque más fuerte que tenía la materia por aquel entonces. Luego apareció un concepto, a la materia se le dio bastante peso en lo que tenía que ver con funciones, con la estructura propiamente dicha, y nos metimos muy de lleno en ese entonces, y estoy hablando de muchos años atrás, en la gestión por funciones. A partir de ahí empezamos a diseñar procesos de manera aislada, empezamos a poner el foco en los procedimientos, en cómo se hacían las cosas, y empezamos a agregar los procedimientos tipo de las actividades básicas que se desarrollan en una empresa, como comprar, pagar, vender, cobrar. Y a medida que íbamos haciendo todas estas cosas, todo seguía moviéndose, esto es muy dinámico, la tecnología incursionó de manera muy fuerte, el año 2000 y la aparición en una década atrás, pero ya a nivel de mercado muy fuerte, de los que son los que se llaman los ERP, empezó a incidir fuertemente en el diseño de los procesos y en todo lo que tenía que ver con la organización. De ahí pasamos a lo que actualmente es la materia, que estamos con un enfoque muy fuerte de gestión por procesos y prácticamente yendo en lo que es la teoría de sistemas a las teorías de las organizaciones complejas. Esta fue la historia de los últimos 30 años de la materia. Hoy no van a ver que lo primero que vamos a aprender es que todo tiene que ver con todo y no hay nada que podamos no darle su consideración. Y hoy realmente definir una organización es algo muy, muy complejo por la gran cantidad de componentes, tanto internos como externos, que la afectan, y eso define la complejidad sobre la cual se desarrolla nuestra materia. Nuestra materia es una materia muy dinámica, no es algo que es estático y está permanentemente influenciada por el entorno y por la innovación y la tecnología. Por lo tanto, hoy podemos decir
que la materia asume un enfoque sistémico de los componentes. Esta es la mirada que tenemos una mirada absolutamente sistémica en organizaciones complejas. Para quienes continúen en Organización 2, van a ver que ahí abordamos las actividades de manera puntual, trabajamos con empresas de transporte, con sanatorios, con industrias, específicamente, y nos metemos de lleno dentro de la complejidad de esas organizaciones. ¿Cuál es la importancia que tiene la materia en el futuro para ustedes? Bueno, puede ser de diversas formas, según lo que les toque hacer o actuar, desde las que tienen que ver con el tránsito profesional, laboral, que es formar parte de una organización, o ser un emprendedor, o ser un profesional que aprende y se especializa en temas de organización, de sistemas, o vamos a lo más simple, como usuarios o como clientes, entender cómo se produce lo que ustedes, los bienes y servicios que ustedes adquieren, desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas. O sea, que no solo les va a servir para actuar dentro de una organización o como profesionales asesorando o acompañando a esa organización, sino que puede ser como usuario, como un paciente, para una organización de salud, como un cliente, en las diversas formas que nos toca participar dentro de una sociedad. Es muy importante que como miembro de una organización, lo que ustedes van a aprender en la materia, porque eso les va a permitir entender cómo se da el comportamiento de la organización. Y cómo se vincula con otras organizaciones. En el caso de emprendedores, para que puedan desarrollar sus propias propuestas de negocio y teniendo en cuenta todos los aspectos que hacen a las organizaciones y este concepto general que todo tiene que ver con todo. Y como profesionales, que es donde me voy a parar un poquito, es adquiriendo los conocimientos y el expertise. El expertise los va a dar el aprendizaje continuo y las experiencias que vayan tomando en cada caso que van asumiendo. Seguramente transitarán por diversas situaciones, muchas de ellas no llegarán a éxito, pero incluso de los fracasos también se aprende. Recordemos cómo más o menos se ha venido dando la evolución profesional. Nosotros hemos venido de servicios tradicionales, hacer una contabilidad o liquidar unos impuestos o liquidar sueldos. Luego hemos pasado a un nivel ya de especialización, donde los distintos servicios tradicionales se customizaron, se abrieron en un montón de posibilidades de aplicación, y lo que nos ha llevado en los últimos tiempos a especializarnos en distintas habilidades que son posibles, y hasta llegar a lo que se ve mucho hoy de convertirse en organizaciones. Hay consultoras que se dedican exclusivamente a lo que hacemos nosotros en la materia, que están con sus servicios muy diferenciados y se concentran estrictamente en eso, y son consultoras que exclusivamente se dedican a prestar servicio a las organizaciones en todos los ámbitos que puede ser posible. Así que el lugar donde puedan hacerlo en la profesión puede ser en la rutina, cuando les toque participar en alguna organización, y vamos yendo al extremo profesional, como consultor o como asesor de esas compañías, ayudándolas a mejorar su sistema administrativo, su sistema organizacional, y acompañarla en el tiempo para que la sociedad se vaya acostumbrando a los cambios que el entorno le va mostrando o con la que lo va afectando.
Todo lo que tiene que ver con la teoría general de sistemas lo vamos a ver en el video. Eso yo simplemente voy a, como acá en la materia, nosotros vamos a hablar de la organización, vamos a hablar de la administración, van a ver que todo esto tiene raíces en el pensamiento sistémico. Van a ver en el video que el pensamiento occidental evolucionó desde Descartes hace mucho tiempo hasta, podríamos mencionar como un hito la mitad del siglo pasado, donde se publica la teoría general de sistemas. Si bien había otros autores que venían hablando de eso, Bertalanffy lo explica bastante bien a través de una teoría que él expone y que fue la impulsora de las escuelas modernas, donde el enfoque clásico se concentraba mucho en el reduccionismo, en descomponerse, simplificar y tratar de explicar o resolver los problemas desde esa simplificación, o de los pensamientos analíticos que tenían que ver con abrir el todo en partes más simples, solucionarlas y de ahí explicar el todo, o el mecanicismo que decía que si había una relación entre el efecto y la causa y que no había más nada que pudiera relacionarlo, sin considerar que podría haber algo de mayor jerarquía que podía estar afectando a lo que sería el efecto a partir que no simplemente de la causa. En cambio, con el enfoque sistémico, que es el que vamos a abordar, van a ver que aparecen conceptos como el expansionismo, que quiere decir que todo fenómeno es parte de un fenómeno mayor, el pensamiento sistémico, la teleología, donde la causa es una condición necesaria, pero no es siempre suficiente para que se produzca el efecto. Bueno, todo eso lo vamos a abordar en un video, donde nos metemos en lo que sería el concepto o la teoría general de sistemas. Bertalanffy era biólogo, principalmente en su primera formación. Él empezó de la década es decir, en 1920 empezó a hablar sobre la metodología y lo formalizó en sus trabajos entre más o menos 1940 y en 1950, 1968, donde tuvo un impulso muy, muy fuerte la teoría general del sistema. Acá, rápidamente, para ubicarnos en la teoría general de sistemas, este es un mapa conceptual de la teoría general de sistemas. Si seguimos por la línea de definición, sistema nace de una cuestión, de un concepto ideológico, filosófico, que es el enfoque de sistemas, y el enfoque de sistemas estudia los sistemas. Y para el enfoque de sistemas, un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí para alcanzar un objetivo determinado. Ustedes pueden seguir la línea, esa celeste hacia abajo, donde está la definición. Ahora la vamos a abordar a la definición de forma mucho más precisa. Pero esto que les voy a decir ahora y que lo voy a recalcar 2 o 3 veces en el día de hoy, es clave en la materia, ¿tá? Que es definir sistema. ¿Qué es un sistema? Todo sistema tiene características, la vamos a abordar, tiene una serie de parámetros, hay distintos tipos de sistemas, pero básicamente hay que entender que un sistema es un conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí y con el entorno en búsqueda o en pro de un objetivo determinado, tiene una misión para eso. La teoría general de sistemas, que parte del enfoque de sistemas,
tiene una visión de carácter global e integral y se contrapone absolutamente contra el concepto de los sistemas cerrados. Bueno, ahora rápidamente lo vamos a abordar. Ahí abajo ustedes van a ver que hay distintos tipos. En realidad, esta diapositiva, este mapa conceptual no es muy bondadoso en los distintos tipos de sistemas, porque los sistemas pueden ser, pueden estar, si están relacionados con el medio ambiente, se los podría clasificar por su tipo en sistemas cerrados o sistemas abiertos. Según su constitución, podrían ser en sistemas conceptuales o físicos, si pueden ser su origen, pueden ser sistemas artificiales o naturales, pueden ser dinámicos o estáticos, pueden ser complejos o simples, pueden ser inertes o pueden ser vivos. Y aquí vamos a la conceptualización resumida, porque la teoría general del sistema es muy compleja, no solo tiene que ver con la administración, esto tiene que ver con todos los conceptos que ustedes se puedan imaginar, es una corriente filosófica y ha afectado a la forma de pensar en cuanta actividad ustedes se imaginen. Ahora, si buscamos una definición, en la teoría general del sistema ustedes van a encontrar un conjunto de elementos que interactúan en interacción dinámica, o sea, que interactúan entre sí, organizados para la consecución de un objetivo. Es decir, lo que tiene que, si hay una condición sine qua non, es la palabra organizados, orden. Si el sistema no tiene orden, lo más probable es que tienda a desaparecer. O sea, la interacción o la relación que hay entre los distintos componentes se hace de manera organizada. No es aleatoria o desorganizada. Responde a algo lógico y algo que preconcebido o que en su origen ha sido preconcebido tratando de obtener o perseguir un fin determinado. Por eso es que en la teoría general del sistema está el concepto del todo, o sea, del conjunto. O sea, no es algo aislado, es un grupo de componentes, es un conjunto, es un todo. Esos componentes también son llamados elementos, partes, pero tienen que ser identificados como tales y existen para el funcionamiento del sistema. Aquel componente que no tenga participación con el sistema, seguramente el sistema tarde o temprano lo expulsará, porque no hace al objetivo y afecta la interrelación o la relación dinámica de sus componentes. Decíamos que tenía que estar relacionado, o sea, hay una relación entre ellos, no es que no hay relación y la relación está basada en orden. Y por último tiene una misión, para algo existe, no es aleatorio, no existe porque sí nomás, persigue un objetivo. Ustedes van a ver que repetido muchas veces las mismas palabras, lo hice en la diapositiva anterior y lo hago en esta, y van a escuchar que en reiteradas diapositivas voy a estar diciendo exactamente lo mismo. Y ustedes van a ver que se aplica en todo lo que veamos de aquí en más. Esto lo tienen que aprender. Un sistema es un conjunto, un todo, de componentes, elementos que interactúan entre sí e interactúan con el entorno en el que se desenvuelve el ente y en pos de un objetivo determinado. ¿Tá? Esta es la definición simple y aplicable a todo tipo de sistemas. Y acá están más allá de la simplificación que estoy haciendo de la teoría general del sistema, les paso a mostrar lo que se llaman las proposiciones básicas. Es lo que propone la teoría general del sistema y eso se da en tres premisas. Las tres premisas es que los sistemas existen dentro de otros sistemas que son de mayor jerarquía. O sea, un sistema existe dentro de uno más grande. Yo como persona soy un sistema
que está compuesto de subsistemas, como el sistema respiratorio, el circulatorio, o sea, todos los sistemas que hacen y los componentes que hacen a mi organización biológica, pero también pertenezco a otro suprasistema que es un sistema social, que a veces participando en ese sistema social puedo hacerlo en una organización de trabajo, me puedo agrupar con otras personas en pos de algo laboral, o me puedo juntar con un fin deportivo, y ese agrupamiento empieza a generar un suprasistema respecto de mi persona. Los sistemas son abiertos. Esto significa que están recibiendo y afectando al entorno con el cual se vinculan, o sea que reciben y descargan algo en los otros sistemas. Y esto es un proceso de carácter de cambio infinito que caracteriza a los sistemas y que obviamente eso va generando los cambios y los movimientos. No se olviden que acá los sistemas pueden ser de distintas naturalezas, podemos hablar de sistemas ambientales, podemos hablar de una serie de cosas que afectan, bueno, miren el caso de la pandemia, cómo ha también afectado a los organismos, a las organizaciones, a las personas, y esto es algo del entorno. Cuando este proceso de cambio es infinito, siempre estamos permanentemente, como todo esto es dinámico, siempre estamos dando y recibiendo de nuestro entorno. Y si por algún motivo el intercambio cesara, lo que sucede es que el sistema se está desintegrando, está perdiendo su fuente de energía, hasta desaparece. Las funciones y la tercera pauta o proposición básica que tiene la teoría general del sistema, que las funciones de un sistema dependen de su estructura. Es decir, la estructura tiene que ver con algo que hace a la conformación interna. Estas estructuras pueden ser simples o pueden ser mucho más complejas y tienen que ver con tomas de decisiones y que afectan tanto a personas como a otros sistemas o a todos los componentes del sistema, y tiene que ver con esa estructura que tiene esa organización, que tiene el sistema. Por lo tanto, las tres premisas básicas sobre las cuales se sostiene la teoría general del sistema son que los sistemas existen dentro de otros sistemas, que los sistemas son abiertos, tienen intercambio con el medio. Fíjense que en la diapositiva del mapa decíamos que se contraponen con los sistemas cerrados. Justamente lo que trae la teoría general del sistema es que los sistemas se ven afectados por el entorno, y esto que se mantienen como sistemas cerrados y que pueden controlar el comportamiento de sus componentes y el efecto de lo que hacen, no es así. Eso ha venido a cambiar justamente la teoría general de sistemas. Hay una definición mucho más reciente que dio Volpesta, que dice que un sistema, y ustedes van a ver, detecten las mismas palabras que yo les dije antes, es un conjunto organizado de elementos, o sea, un conjunto de elementos organizados que están interrelacionados y que interactúan entre sí, entre sus atributos y con su ambiente. Y fíjese la palabra que agrega, conformando una totalidad. O sea, Volpesta lo que hizo fue poner adentro de la definición los conceptos que venimos manejando, y él expresa claramente que conforman una totalidad, persiguen un fin y tiene una actuación superior. Esto tiene que ver que las partes por separado pueden producir un efecto, pero cuando están juntas y sumadas generan un efecto mayor que la suma de las partes. Esto es por lo que se conoce por el propio proceso de sinergia que generan los componentes entre sí por sus propias relaciones. Con lo cual, lo que producen sus componentes en forma conjunta es superior de lo que producen cada componente de manera aislada.
Bien, perdón, vamos para el otro lado. Bueno, acá en el enfoque del sistema hay tres conceptos que hay que manejar con mucha precisión, que cuando un sistema está contenido en otro sistema, se lo identifica como subsistema. Y en realidad lo que define a un sistema o un subsistema depende de quién lo delimite. Va a depender, si estoy por fuera de la provincia de Tucumán, puedo hablar de lo que pasa en la provincia de Tucumán como un sistema provincial. Pero a su vez el sistema provincial puede abrirse en sistema de salud, el sistema de educación, por lo tanto, depende qué jerarquía le estemos dando, qué límite le estemos dando al sistema. De esa manera iremos, según quién esté estableciendo los límites, iremos verificando lo que es el sistema o lo que son sus subsistemas o los suprasistemas, los que están por encima de los sistemas. Por ejemplo, un sistema de salud estaría compuesto por hospitales, por un área central, por centros de atención primaria, por efectores privados, porque pueden ser efectores públicos, o sea, el sector público, tendríamos el subsistema privado, el subsistema público, el subsistema de la seguridad social. Y así sucesivamente podríamos entrar a un hospital y el hospital explicárselo por los subsistemas que lo conforman, como es el subsistema de recursos humanos, el subsistema de administración, el subsistema financiero, el subsistema de prestación de servicios y así sucesivamente. La jerarquía tiene que ver con esto que tiene que ver por el grado de orden, si es de mayor orden o de menor orden. Todo lo que sea de menor orden se lo identifica como un subsistema y lo que es de mayor orden es un suprasistema. Y siempre existen jerarquías entre los sistemas. Y por otro lado, lo que se llaman las relaciones, que son las formas en que estos subsistemas están interconectados, y van a escuchar mucho la palabra interfaces. O sea, la palabra interfaces es la forma técnica de denominar a estas interrelaciones o interconexiones que existen entre los distintos componentes. Ahora, yendo a Bertalanffy, él sostiene que un sistema es un conjunto de unidades que están relacionadas entre sí, y habla de cuatro conceptos, dos que tienen que ver con el propósito o el objetivo, y otro que tiene que ver con el globalismo o la totalidad. Y van a ver que hay dos que tienen que ver con los conceptos de homeostasis y entropía. El propósito tiene que ver con el objeto, con el objetivo. O sea, todo sistema persigue un objetivo determinado y en base a ello procura funcionar y alcanzarlo. El globalismo es que este concepto que les expliqué, que todo tiene que ver con todo, un cambio en una de las unidades del sistema no afecta solo a esa, sino que afecta a todo el sistema, a todos los componentes del sistema. Esto es una globalidad, es el todo. La homeostasis es el equilibrio dinámico que tiene que existir dentro de lo que es las partes del sistema. La homeostasis es ese proceso que sigue todo sistema para, en su vinculación con el entorno y en su funcionamiento interno, permite ir adaptándose y permite darle continuidad. Es lo que se conoce como la capacidad de adaptarse a lo que nos propone el entorno y las dificultades internas que se producen dentro del sistema. Es como ir acomodándose y dándole continuidad. Y la entropía justamente es el proceso contrario, es un proceso que tiende a que el sistema desaparezca. Obvio que nosotros como seres humanos somos seres biológicos, tenemos
un nacimiento y en algún momento finalizamos nuestro funcionamiento como tal, y obviamente estamos expuestos a la entropía y eso se da por los efectos a los que nos exponemos como personas hacia afuera y hacia adentro con nuestro propio sistema biológico. Aclarado esto, que son conceptos que maneja la teoría general de sistemas, el concepto de homeostasis y de entropía son conceptos que tienen que manejar porque se van a enfrentar a distintas situaciones en las distintas organizaciones en las que les toque estar, donde van a encontrar organizaciones dinámicas, modernas, con una capacidad de adaptabilidad y de absorber y estar un paso adelante y tomar la innovación y los cambios que se van dando, los va incorporando y tiene esta capacidad como de regenerarse permanentemente y la hace trascender en el tiempo. La entropía es cuando se empieza a diluir el objetivo o cuando empiezan a dejar de tener sentido lo que está haciendo para el entorno, o cuando su cuestión interna empieza a desgastarse de una manera irreversible. Dentro del modelo de sistemas está el concepto de lo que se llaman parámetros. Los parámetros están considerados como que todo sistema recibe algo en su entrada y para producir algo. Normalmente todo sistema recibe en línea genérica, por mencionarlo, información, energía, recursos, y luego del proceso, lo que hace el sistema en sí, produce salidas que son identificadas como información, energía, recursos. Si yo puedo en un proceso incorporar materias primas, insumos, aplicar recursos de hombres y de máquinas, y por un proceso interno producir un bien que luego tiene una salida a un mercado donde es adquirido, la empresa obtiene por ello su moneda de cambio y eso entra en un proceso de retroalimentación que le permite incorporar nuevos bienes para el proceso de una manera continua. Todo eso se está desarrollando en un entorno o ambiente externo, lo que se entiende por suprasistema o supersistema, donde esta organización, este sistema va teniendo relaciones con el medio. Por lo tanto, acá aparece un tema que es importante, que tiene que ver con la organización, que tiene que ver con el orden. Hemos dicho que una de las características que tiene un sistema es que actúa de manera ordenada, de manera organizada. No es aleatorio y en el sistema todo lo que sucede está perfectamente definido y eso es lo que se conoce como el proceso de transformación de las entradas en salidas. Por ahora, esto es mirado desde afuera del sistema y visto ya desde adentro del sistema, ya deberíamos poder explicar cómo se dan esas relaciones. Cuando uno es externo y no conoce cómo funciona el sistema, para el que está afuera es una caja negra. Bueno, yo entiendo que un caramelo se hace a partir de un proceso productivo, pero yo no estoy dentro de la fábrica de caramelos. Para mí, el proceso productivo del caramelo es una caja negra. Ahora, cuando yo ya estoy dentro de la organización y tomo conocimiento de cómo se dan las relaciones, cuáles son sus componentes que hacen al proceso de transformación, entonces ya deja de ser una caja negra para mí y yo paso a tener conocimiento del sistema.
Y acá aparecen dos conceptos que son muy importantes, que los que se conocen como la fragmentación y la simplificación. Estas son dos facultades como que se pueden dar dentro de los sistemas. La fragmentación es ese proceso de dividirse, de establecerse en subsistemas más simples, de una manera que operen de una manera mucho más sencilla. O sea, si yo me fragmento y trabajo con dos subsistemas, probablemente al actuar de manera más sencilla consiga el objetivo buscado. Este es un proceso de descomposición del sistema mayor para, o sea, lo que se conoce como descomposición, para llegar a un proceso de composición del subsistema que provino del sistema mayor. Eso es lo que se conoce como fragmentación. En cambio, la simplificación es el proceso donde uno trata de reducir interconexiones y trata de evitar componentes innecesarios dentro del funcionamiento del sistema. Justamente tiene un proceso invertido al de la fragmentación. Para ubicarnos, por ejemplo, un exceso de simplificación de un sistema podría llevar a la pérdida de control. Y un exceso de fragmentación de un sistema podría llevar a la burocratización de ese sistema. O sea, definir la conveniencia del estado del sistema en base a encontrar el punto justo donde fragmentarlo o donde simplificarlo, tiene que ver con esto de las consecuencias del funcionamiento del propio sistema. Sí, ni fragmentarlo en exceso para convertirlo en algo burocrático, lento, difícil de adaptarse a los cambios, ni llegar a simplificaciones exageradas donde se den la pérdida de todo tipo de control y de funcionamiento del sistema. Estos conceptos hay que manejarlos bastante bien porque van a ver en práctica cómo se ven obligados a definir a partir, no se va a dar en la primera parte de la materia, se va a dar más al final, especialmente cuando entremos en lo que se conoce como el análisis de los sistemas administrativos y la metodología de análisis de sistemas administrativos, donde aparte de diagnosticarlos a los sistemas, van a tener que proponer los cambios o mejoras, y es ahí donde estos conceptos tienen que aparecer, definiendo si a la organización o a la estructura funcional la dividen en dos secciones o la dejan en una sola, o hacen una serie de una sección, abren sectores y así sucesivamente. Eso se va a dar mucho, o cómo desarrollan un proceso determinado. Ahí van a tener que incorporar estos conceptos al momento de, primero, de diagnosticar, y segundo, al momento de proponer las mejoras. Bien, sin ánimos de meterme mucho en la parte teórica, Schlemenson habló más específicamente de la organización ya. Ahora empezamos a ingresar a conceptos que hacen a la organización como sistema. Es decir, veníamos hasta aquí explicando desde el enfoque de sistema que nos daba la teoría general de sistema a todo ente como tal. Ahora el foco lo ponemos en una organización. Y la organización, según Schlemenson, es un sistema sociotécnico que está integrado y que tiene un objetivo determinado, lo que se define como misión. Donde, bueno, definir sistema es volver a las definiciones anteriores, que tenían que ver con el conjunto de partes, elementos, componentes que interactúan entre sí, que están relacionados entre ellos y con el entorno, en pos de un objetivo determinado. Van a ver que lo digo, y lo digo, y lo digo, y lo voy a decir muchas veces, porque de eso se trata esta materia, de poder identificar los sistemas, los subsistemas que conforman los sistemas. Él dice que es socio y técnico.
socio porque está conformado por capital humano, por personas, y que aportan no solo el comportamiento racional, sino también el comportamiento emocional. Y a su vez, las personas tienen sus necesidades y la organización tiende a satisfacer las necesidades de esas personas. Tiene que haber una coincidencia de objetivos en determinados lugares entre la organización y la persona. Técnico porque se refiere a cuestiones de herramientas y tecnologías que hacen a la organización. Y misión porque persigue un objetivo determinado. Así definido, podemos, como lo dice Schlemenson, hablar de un sistema sociotécnico con comportamiento, que el capital humano con comportamiento racional y emocional, técnico que tiene que ver con herramientas y tecnologías en pos de un objetivo determinado. El primer enfoque que se dio a los sistemas administrativos desde la mirada sociotécnica, les comento ahora a esta altura de la clase que nosotros como cátedra adherimos a otra corriente. Esto se lo mostramos porque lo van a ver mucho en libros, donde para nosotros se mezclan conceptos acá, en una primera visión de los componentes que hacen al sistema administrativo desde la mirada sociotécnica propuesta por Schlemenson y un montón de otros autores modernos, es que los componentes del sistema administrativo están dados por las personas, la estructura, la tecnología que se usa y los procesos. Y en una segunda visión se agrega un concepto adicional que son los sistemas de información. En un ratito ustedes van a conocer la teoría por la cual nosotros nos hemos inclinado y a partir de ahí los va a acompañar hasta el final de las clases. Acá lo que hace la segunda visión es agregar como componente al sistema de información. Nuestra mirada es que los componentes son subsistemas y no recursos, y por eso diferenciamos al subsistema que hace al sistema administrativo, y no confundimos el concepto de recurso con el concepto de subsistema. Un subsistema utiliza recursos para funcionar, los consume y a partir de ello produce bienes y servicios. Para nosotros, los recursos no son subsistemas ni sistemas en sí, sino son recursos que, analizados como tales de manera independiente para la organización, responden a algo que ha producido o que propone o entrega otro sistema. Cuando uno va al enfoque de sociotécnico, y esto es digamos, una diapositiva que se usó mucho en la cátedra y creo que tal vez sea el último año que la pongamos, ustedes van a ver que a lo largo, a través de lo que proponía esta mirada, nosotros tenemos hoy una mirada muy integradora y de todos los componentes como un conjunto que está interrelacionado, y ya empezamos a abandonar una serie de conceptos como estancos. Para la visión sociotécnica, todo lo que tiene que ver con estructura, tiene que ver con una unidad de análisis, como puede ser un área, un sector, un departamento. Ahí es donde el acento se pone en el qué se hace y quién lo hace, y el proceso son rutinas, circuitos, operatorias, que tienen que ver cómo se lo hace y cuándo se lo hace, y eso tiene que ver con lo que se conoce como procesos. En la materia, lo que ustedes van a ver es muchas herramientas que se utilizan para conceptualizar los conceptos teóricos. Van a ver que en todo lo que tenga que ver con estructura van a aprender de organigramas o diagramas de estructuras, o van a ver como medios más bien no gráficos sino escritos, los manuales de funciones, y en el caso de los procesos van a trabajar y convivir durante todas las clases prácticas con lo que se conoce como cursograma, que son algo así como los diagramas del proceso, y desde el punto de vista narrativo sería el manual de procedimiento.
De todas maneras, yo muy amigo de esta diapositiva no soy, pero bueno, este es el vértice entre un enfoque y el enfoque que tenemos actualmente en la materia, donde estamos abandonando esta mirada sociotécnica y concentrándonos en otra mirada que se las voy a mostrar en un ratito. Un tema más. Dentro de una organización hay un conjunto de subsistemas que la conforman y por lo general son estos 5 definidos de esta forma, como el sistema administrativo, el subsistema técnico, el subsistema estructural, el psicosocial, el de metas y valores y el ambiental. En esta diapositiva están un poco explicado cada uno de ellos. El subsistema de objetivos y valores tiene que ver con la función que cumple la organización para la sociedad, y los valores es en las cosas en las que se creen, las que se pueden hacer, en las que no deberían poder hacerse, y todo eso conforma lo que se conoce como el subsistema de objetivos y valores. El subsistema técnico tiene que ver con lo que son el desempeño de las tareas, tiene que ver con conocimiento y con técnicas que se utilizan en transformar las entradas en salidas. El psicosocial tiene que ver con la integración por los individuos y grupos en interacción. El estructural, no me voy a detener en los que no abordaremos mucho en la materia. El estructural tiene que ver con lo que hace a la cuestión orgánica de la institución, de la organización, desde un estatuto hasta un manual de política, una descripción de puestos, las reglas, los procedimientos que se dan dentro de ella. Y el subsistema administrativo, que es el objeto de la materia, ¿tá? Que lo voy a explicar mucho más detenidamente luego de explicar el concepto de administración. Bueno, ahí el título quedó mal, simplemente el título tenía que ver con lo que enfrentan las organizaciones, ya lo corregiré, es meramente una diapositiva para mostrarles algo, para resumir todo lo que veníamos viendo, que las organizaciones viven básicamente lo que vive también una persona, todo un dinamismo, un entorno que lo condiciona y la incertidumbre, cada vez y más creciente la complejidad, mucha incursión de la tecnología. Miren, estoy dando una clase no presencial por primera vez en los años que estoy en la facultad, que no son pocos, casi 40 años. El crecimiento de las organizaciones, con esta vertiginosidad que tiene, nuevas áreas de negocio que explora, nuevos lugares a los que va. Bueno, dentro de esto se mueve la organización, tratando de mantenerse viva en un proceso de homeostasis continuo, evitando la entropía y tratando de sobrevivir dentro de un mercado que se ha visto fuertemente afectado por conceptos como la globalización, la digitalización y los aspectos que tienen que ver con las desregulaciones. Por lo general, esto ya es más político, tiene que ver con la forma en que los distintos gobiernos regulan o desregulan sus actividades. Vamos a tener una mirada global, no nos vamos a parar en ningún lugar en particular, con lo cual podemos tener gobiernos que ponen mayores restricciones, mayores regulaciones, y hay otros que imponen mucho menos regulaciones, y eso sí afecta a las organizaciones. Bien, y básicamente acá la tenemos a la empresa tomando e interactuando con el personal, con los clientes, con proveedores, con los propios accionistas, dentro de un ambiente ecológico, en un sistema social, tecnológico, económico, y estando también el Estado con una participación activa dentro del entorno en donde se mueve esta organización. Y yo sé que estas 4 o 5 diapositivas que estoy mostrando no están en el material que ustedes tienen, yo se los voy a subir para que lo agreguen, la actualicen a
la clase de hoy. Me pareció que los había dejado afuera y que eran importantes. Y aquí están los principios que rigen, los principios sistémicos que rigen a la organización, es que el principio de orden, el principio de pertenencia, el de equilibrio, el de prevalencia, el de jerarquía y el de reconocimiento. Ustedes han escuchado hablar que a veces el clima laboral no es el mejor o cosas por el estilo. Evidentemente, si eso realmente fuese así en un análisis de clima en una organización, lo que estaría denotando es que alguno de estos principios que acabo de mencionar se estaría vulnerando y entonces resultaría muy necesario hacer todo un análisis y tratar de ponerlos o restaurarlos o revisarlos y corregirlos. Pero toda organización se rige por estos principios. Bueno, entremos al concepto de administración. Me queda media hora, vamos a tratar de cubrir la clase. La administración es un sistema, ¿tá? Ahora, pero tiene una función, tiene un objetivo, para algo está. Y es una función que se desarrolla, o sea, la administración, que es un sistema, tiene un objetivo y lo hace dentro de un suprasistema que es la organización. O sea, la administración es un sistema de la organización. ¿Tá? A su vez, la organización también es un sistema que tiene un objetivo determinado. Por lo tanto, podemos imaginarnos a la administración como algo que le da vida a la organización para que alcance sus objetivos. Es como la fuerza impulsora. O sea, la administración es la que le da vida y movimiento a la organización a partir de establecer estrategias, políticas, alcanzar los objetivos que se propone, y todo esto a partir de lo que una dirección le va dando como pauta de trabajo y a partir de eso le está dando sentido a todo lo que se hace. Por eso decía que por sí sola no tiene ningún sentido, y no tiene existencia propia. Esto toma sentido cuando se asume como una función para un suprasistema que es llamado organización. Por lo tanto, podemos decir que la administración es la que está encargada de conseguir los recursos, que los recursos organizacionales tengan el mejor rendimiento posible, alcanzar la mayor productividad posible. Esta es la que dirige, planifica, dirige, coordina las actividades de los subsistemas internos, pero también de las relaciones que tiene el sistema con el entorno. Podríamos, en definitiva, definirla como que es la cuestión práctica. Es la razón de la administración estar en que la organización haga las cosas. Y que, por lo tanto, si tuviéramos que definirla, lo podríamos hacer desde las funciones que tiene a cargo la administración, en función de este objetivo, que es tratar de conseguir los objetivos organizacionales, que son planificar, que es establecer los objetivos de la organización y cómo se los va a alcanzar, organizar, que es establecer su estructura organizacional, dirigir, que es indicar cómo se van a hacer las cosas, quién la va a hacer, y controlar que lo que se ha propuesto hacer se cumpla, se alcancen los objetivos planteados. Básicamente, esto son las funciones básicas de la administración: planificar, organizar, dirigir y controlar. Es lo que básicamente tiene toda administración de por sí. Una administración que adolece de alguna de estas funciones suele presentar dificultades en su funcionamiento. Y seguramente la consecuencia será que estará dificultando la concreción de los objetivos de la organización.
Estas son las funciones básicas y acá tenemos la pirámide organizacional, donde van a ver que hablábamos de objetivos, van a ver que los objetivos pueden ser de 3 tipos, pueden ser objetivos estratégicos, donde se define el qué, la misión de la organización, objetivos tácticos, que tienen más que ver con el cómo, y objetivos operativos, donde se trabaja en la línea directa de las actividades, las tareas, los circuitos correspondientes al nivel más bien operativo. Estoy pasando porque estos son conceptos que ya ustedes conocen, simplemente quiero llegar al concepto del sistema administrativo. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir no de la administración ya, sino del sistema administrativo? Que el sistema administrativo es el conjunto de sistemas que ayudan a la gestión de la organización. Básicamente, lo que hace el sistema administrativo es permitir las decisiones estratégicas que se fijan en la alta dirección, sus políticas, que se implementen de acuerdo a lo que estaba definido y que los niveles medios y operativos los lleven adelante. Básicamente, las funciones de todo sistema administrativo son que se asegure la ejecución, que se lo haga al costo adecuado, que se provea del respaldo y la seguridad correspondiente y que se establezca un vínculo adecuado entre los distintos sistemas administrativos que hacen a la misma. Básicamente las funciones de los sistemas administrativos se orientan a 2 objetivos. Una, lo que son, a 2 aspectos. Uno, a lo que son los orientados a alcanzar los objetivos de la organización, que es conseguir los fines para los cuales la organización existe y adaptarse al entorno en el que se desenvuelve. O sea, cuando uno habla de funciones orientadas a alcanzar objetivos, lo que está haciendo es mirar a la organización de puertas hacia afuera. Cuando uno mira la organización de puertas hacia adentro, lo que hace es fijarse que las funciones están orientadas al desarrollo de sus propias habilidades. Esto tiene que ver con mantener y conservar un equilibrio interno, mantener la cohesión interna, de manera tal que la organización no se desgaste por una cuestión interna en la consecución de sus objetivos que tienen que ver con el entorno. Y aquí llegamos a nuestra forma de mirar al sistema administrativo. Para nosotros, el sistema administrativo, más allá de la definición que tiene toda expresión, sistema, conjunto, elementos de componentes que interactúan de manera relacionada entre sí con el entorno en pos de un objetivo determinado, que es esa función de imprimirle a la organización el hacer, el funcionar. Acá lo explicamos desde los subsistemas que lo conforman. Y así podemos decir que un sistema administrativo se lo puede explicar o se conforma de 4 subsistemas. Uno es el sistema de organización, otro es el sistema de decisiones, otro es el sistema de información y otro es el sistema de procesos y procedimientos administrativos. Más o menos algo así como en el sistema de organización es definir con qué estructura funcional, con qué personas con qué puestos dentro de mi organización me voy a desarrollar, qué perfil tienen que tener las personas para ocupar esos puestos. Acá me concentro básicamente en lo que es la estructura funcional del ente o de la organización. Acá es uno de los lugares donde la alta dirección, tanto en lo que es sistema de organización como sistema de decisiones, la alta dirección tiene una enorme injerencia.
la alta dirección decide cómo va a llevar su negocio adelante, y lo decide en base a una estructura que define. Lo voy a hacer con una única casa, lo voy a hacer con sucursales, voy a abrir depósitos, no voy a abrir depósitos, voy a agrupar esas funciones en departamentos, los departamentos los agrupo en áreas y así sucesivamente. En el sistema de decisiones tiene que ver con conceptos sobre autoridad, poder, delegación, centralizar, descentralizar. Tiene que ver con cómo se establecen las formas en que se van a tomar las decisiones. Bueno, la persona responsable de compras podrá comprar hasta determinado nivel. A partir de determinado nivel necesitará la participación del gerente comercial. Y si estamos hablando de una compra que supera a las facultades del gerente comercial, y bueno, irá al gerente general, y así podrá llegar al directorio. Es decir, acá la organización, la alta dirección define cómo se toman las decisiones, quién las toma y en qué lugar las toma. Yo puedo hacer definir, dar créditos en mi sistema comercial, y puedo decidir que la evaluación del crédito se la doy a las distintas sucursales con las que opero, con lo cual descentralizo la decisión, o no la centralizo y hago que las sucursales pidan al área central la decisión correspondiente. Entonces, acá lo que vemos es cómo se establece la autoridad, cómo se la delega, los niveles de responsabilidad y todo lo que tiene que ver con centralización, descentralización, con la toma de decisiones, con el poder de la toma de decisiones. El sistema de procesos y procedimientos administrativos es aquel que explica cómo se hacen las cosas. Esto tiene que ver con los circuitos, con los procedimientos, más con el cómo. Acá tiene menos injerencia la alta dirección y acá tiene mucho más presencia. Así, la alta dirección define las políticas, pero la letra chica que está diseñado, la que está diseñado el sistema de procesos y procedimientos, tiene que ver con algo mucho más técnico, menos político. Entonces, tanto el sistema de procesos y procedimientos como el sistema de información son más cuestiones de carácter técnica. Por lo tanto, acá la injerencia de la alta dirección es menor. Ahora, en el funcionamiento del sistema administrativo, estos subsistemas utilizan recursos para funcionar. Esos recursos son los recursos humanos, las personas, los recursos tecnológicos y los recursos de infraestructura. Entiéndase por recursos humanos a las personas, tecnológicos a lo que tiene que ver con hardware, con software, con medios de comunicación, y la infraestructura tiene que ver con edificios, con maquinarias, con rodados, muebles y útiles, todo tipo de elementos que hace a la infraestructura empresarial. En el funcionamiento del sistema administrativo se consumen estos tipos de recursos. Yo en el sistema de organización defino bajo qué estructura voy a funcionar, defino perfiles de puestos para cada lugar, defino cómo con qué características debería tener la persona que lo va a ocupar, pero una vez que lo ocupo con personas. El recurso ya es un recurso que es una persona. Muchas veces se confunde el recurso tecnológico con sistemas de información. El sistema de información no es recurso tecnológico. El sistema de información utiliza los recursos tecnológicos para alcanzar el objetivo que tiene el propio subsistema de información. El sistema de información es un sistema que toma datos
y los transforma en información para tomar decisiones. Eso es el objetivo que tiene un sistema de información, es transformar datos en información para la toma de decisiones. Yo eso lo puedo hacer en una planilla, lo puedo hacer en un conjunto de libros, lo puedo hacer usando el procesamiento electrónico de datos, puedo utilizar distintos tipos de software y distintos tipos de herramientas. Así que el concepto tecnológico que lo vamos a abordar en una clase específicamente tiene que ver con una serie de elementos que no son el sistema de información, sino que son recursos que se utilizan en el sistema de información. Infraestructura se da en todo lo que tiene que ver con el sistema y la organización en sí. Por lo tanto, si nosotros tenemos que definir estos componentes que hacen al sistema administrativo, esos componentes son los que tienen que ver con la ejecución, lo que tienen que ver con la decisión, lo que tienen que ver con la información y lo que tienen que ver con la acción. Las funciones tienen que ver con la ejecución. ¿Quién va a hacer qué? Y eso es lo que define la misión de cada unidad de trabajo de la organización. La decisión tiene que ver con la palabra facultad, y la facultad tiene que ver con el conjunto de atributos, de atribuciones que se le dan a las personas. Vos puedes hacer esto, y esto tienes que pedirlo o consultarlo. Así, tiene que ver con las facultades conferidas a las personas donde podrán decidir, y eso hace el sistema de decisiones. La información tiene en su origen los datos, y los datos pasan a tener, cuando son procesados y tienen entidad, pasan a ser información para tomar decisiones. Y la acción tiene que ver con la tarea, con aquello que implica las distintas actividades que se desarrollan, con las distintas tareas que hacen a esas actividades, son esas acciones u operaciones que se llevan adelante para dar cumplimiento con la responsabilidad que se le confirió a una persona. Así es como llegamos a definir en lo que al componente ejecución, funciones se refiere como sistema de organización, este conjunto de atribuciones que son consideradas como facultades hacen al sistema de decisiones, el procesamiento de datos para generar información hacen al sistema de información, y el conjunto de actividades y tareas conformadas por esas acciones u operaciones hacen al sistema de procesos y procedimientos administrativos. Este es nuestro enfoque, y con el cual vamos a llevar adelante la materia. Siempre vamos a estar explicándola desde el sistema administrativo, siguiendo el concepto de que todo tiene que ver con todo, que no se pueden tratar a los 4 subsistemas por separados, que existen interrelaciones entre ellos y con el medio ambiente, y que todas persiguen un objetivo que es el objetivo organizacional. Más allá de eso, cada subsistema tiene su propio objetivo, que fue el que expliqué. ¿Qué podemos encontrar cuando vamos a evaluar un sistema administrativo? Que el mismo esté sobredimensionado, o sea, excesivamente burocrático, que exista una serie de tareas o acciones que se desarrollan sin agregar valor. Ahí, cuando se presenta ese tipo de situaciones, es donde los procesos de simplificación suenan racional. Cuando yo estoy reiterando una serie de funciones, tareas que se desarrollan, o procesamientos de datos que se desarrollan para no generan valor, es ahí donde el proceso de simplificación juega esta facultad que tienen los sistemas de simplificarse
pasan a ser importantes como consejo a dar. Puede haber duplicaciones, puede haber duplicaciones que sean duplicaciones en los procesos, puede haber duplicaciones en las funciones dentro de los cargos, con todas las complicaciones que ello pueda generar, puede generarse lugares de centro de poder, eso lo vamos a ver en el sistema de decisiones. Puede haber dificultades para establecer indicadores de la gestión y otro problema que suele presentarse es lentitud para rediseñarse. Esto es muy común en entes u organizaciones del Estado, donde los procesos de rediseño, de cambio son muy complejos y por más esfuerzo que uno haga, si la voluntad política no está, desde abajo resulta muy difícil producir los cambios. Hay organizaciones que que se ven afectadas por conformación o su estructura interna, pero fíjense lo que ha pasado en estos últimos meses, donde, por dar ejemplos muy grandes, el Congreso se reúne por un modo no presencial, el Poder Judicial ha tenido que cambiar y modernizarse, ha pasado a trabajar en muy poco tiempo, lo que parecía muy lento, ha pasado a trabajar mucho con el expediente judicial y una serie de cambios que hubo dentro de la justicia, y esto se ha dado por una cuestión exógena, que es lo que todos conocemos. Entonces, estamos frente a ejemplos donde podemos ver que a pesar de esta lentitud que pueda tener una organización para rediseñarse, alguna cuestión exógena puede acelerar o cambiar algunos paradigmas sobre los cuales funciona y terminar facilitando lo que parecía que no iba a ser posible. Acá es donde juegan mucho estas facultades que tienen los sistemas de fragmentarse o de simplificarse. Bien, ¿y qué le pedimos al sistema administrativo? Básicamente al sistema administrativo le pedimos que sea eficaz, que las cosas se hagan, que sea eficiente, que las cosas que se hagan bien, que sea efectivo, que eso significa que haga las cosas que correspondan, que no haga cosas que no correspondan o que no se necesite, y que sea sustentable. Esto tiene que ver con la homeostasis, que quiere decir que las cosas que haga le permitan al sistema su supervivencia a largo plazo, esa capacidad de adaptarse al entorno, al contexto, de manera permanente. Y cuando definimos el sistema administrativo, también es el momento de definir el sistema de control interno. Es decir, la materia justamente se trata de esto. Acá, en esta diapositiva, está representado el título de la materia y en el título de la materia está representado el enfoque que nosotros le estamos dando a la materia, que es acerca de lo que es el sistema administrativo y el sistema de control interno dentro de un organismo, una organización, un ente. Entendiendo por sistema administrativo ese conjunto de componentes que son el sistema de organización, el de decisiones, el de información y el de procedimientos administrativos. Pero para poder ir cerrando, tendría que definirles lo que es el sistema de control interno. Antes de definir el sistema de control interno, porque para que sea sistema, adelante tendría que haber dicho conjunto de componentes. No, control interno como tal está definido. Esto lo van a abordar detenidamente con la contadora Mónica Delgado. Con ella van a ver detenidamente todo lo que es control interno. Esta definición la van a encontrar en las primeras diapositivas en la clase de ella. Conmigo solo lo van a ver ahora y por ahí en un examen final. Básicamente el control interno es el proceso que efectúa el Consejo de Administración, la dirección y el resto del personal de una entidad que tiene un objetivo,
que es proporcionar un grado de seguridad razonable, porque acá no podríamos usar la palabra seguridad total. Sí, el objetivo es proporcionar un grado de seguridad razonable y lo hace en base a 3 líneas de objetivos que están tipificados como 3 categorías. La eficacia y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de leyes y normas aplicables. Es decir, que las operaciones se haga lo que se tenga que hacer, que se lo haga de la forma correcta, que se lo haga al costo que corresponda y que permita la supervivencia de la organización. Eso es lo que evaluamos en la primera categoría de objetivos. Segundo, lo que evaluamos es que la información que la organización o el ente proporcione sea confiable. Y esto tiene que ver con información. Y que dé cumplimiento a las leyes y normas que son aplicables en el lugar donde la organización opera. Básicamente, esta es la definición de control interno y, por lo tanto, para que les quede como concepto, control interno es un proceso que lo lleva la alta dirección y el resto del personal. Es una cuestión que involucra a todos, desde el consejo de administración, la alta dirección, hasta el personal que está en cada uno de los lugares o puestos de trabajo. Y lo que se busca es una seguridad razonable, no una seguridad total, en pos de estas 3 categorías de objetivos. Mirado ya como sistema, ahí podríamos decir que el sistema de control interno es un conjunto de componentes, y en este caso están tipificados, que buscan un objetivo determinado. ¿Cuál es el objetivo que persiguen? Primero, brindar una seguridad razonable sobre 3 objetivos básicos. El de las operaciones, el que tiene que ver con la información financiera y el que tiene que ver con el cumplimiento de normas. Y los componentes que hacen al control interno son los que se conocen como ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y supervisión. Esto no me voy a explayar, va a haber una clase teórica donde se los va a explicar a cada uno de ellos, y aparte va a llevar prácticamente 8 o 9 clases donde ustedes van a estar siguiendo todo lo que tiene que ver con el sistema de control interno. Entonces, aquí toma la característica que habíamos mencionado, que por ser sistema es un conjunto de componentes. ¿Los componentes cuáles son? Los 5 que acabo de mencionar. ¿El objetivo cuál es? Brindar una seguridad razonable en pos de 3 objetivos que son los que hemos mencionado. Esto es lo que es el sistema de control interno. Por lo tanto, podemos decir que el sistema de control interno es preventivo, es de carácter continuo, es correctivo también, está incorporado, no es que el sistema administrativo va por un lado y el sistema de control interno va por otro. No, cuando yo diseño un proceso, y el proceso, en los nudos del proceso tengo la necesidad de establecer un control para darle seguridad al proceso, pues hago eso. Y ahí estoy haciendo algo que tiene que ver con el control interno. Esto tiene que ver con estructuras y decisiones, con procesos, con sistemas de información. Bien, dicho esto, acá tienen los principales autores con los cuales nos manejamos. La teoría general, para el primer caso, la teoría general de sistemas, les voy a sacar una pequeña charla sobre la misma, en un pequeño video, para que lo puedan ver y escuchar. Y bueno, con esto, antes de terminar la clase, voy a dejar que Francisco, que debe ser el único que tiene el micrófono abierto, si hay alguien que me hizo alguna consulta y que a mí se me
se me pueda haber pasado por una cuestión de la metodología, porque acá al no ser presencial no los estoy viendo. Francisco, si te llegó alguna pregunta, y si no, damos por finalizada la clase, sin antes de decir que la clase que viene vamos a ver el sistema de organización y el sistema de decisión. Sobre eso vamos a dar la clase que viene, que va a estar subida al aula virtual con anticipación. Francisco, ¿tienes algo? Sí, profe. Sí. Mariana Sánchez pregunta si podría dar un ejemplo de sistema simple y uno de sistema complejo, por favor. Bueno, si yo te digo que un ejemplo que le sea común, ya que estamos en salud, un centro de atención primaria, o lo que se conocen como CAPS, es un sistema simple, una organización simple, porque básicamente se trata de policonsultorios sin mayores grados de complejidad, cuanto mucho se atiende consultas y se derivan pacientes a sistemas de mayor complejidad. Un hospital público es un sistema más complejo, y hablar de un sistema de salud pública es más complejo que un hospital, porque hace al conjunto de hospitales y de efectores de una provincia, por ejemplo, para brindar salud. Entonces, ahí podrías tener un ejemplo de un sistema simple y un sistema mucho más complejo. Eso es visto de esa forma. Un sistema simple también podría ser algo que si vos tienes un pequeño comercio que solo vende de contado, tiene una organización y va a funcionar en función de un sistema más simple. Por supuesto, no se olviden esta definición, que un sistema se lo explica también a partir de los subsistemas que lo conforman. Entonces, ahí tendrás el sistema de compras, el sistema de ventas, pero si tu sistema de ventas es vender únicamente de contado, no es lo mismo que incorpores que compres y vendas de contado, lo haría muy simple. Pero si vendes financiando, si tomas anticipos de tus clientes que congelan el precio y vos vas a proveer más adelante, donde la lista de precios ya cambió y tienes que prever todos unos mecanismos internos de tu proceso de facturación, de entrega de los productos, de la cobranza, empieza a ser mucho más complejo. Entonces, esto, para poder imaginarse un sistema simple, un sistema complejo, es mirándolo de esta forma, desde algo muy básico, fácilmente organizable, donde tiene pocos componentes y relaciones simples entre esos componentes y el entorno, porque la relación con el entorno es: vos pasaste por la puerta, me diste el dinero, te llevaste el producto. En cambio, ya las relaciones pasan a ser distintas si yo te fío y yo ya tengo que administrar el crédito, vos tienes después que pagarme. O sea, la complejidad empieza a aumentar cuando los componentes del sistema empiezan a crecer, cuando las relaciones internas empiezan a ser más complejas y cuando la vinculación con el entorno se hace más compleja. Espero con eso haber contestado. Si cualquier cosa le vuelves a mandar a Francisco y él me repregunta. ¿Alguna otra, Francisco? Sí, profe. También Mariana Sánchez pregunta, ¿el concepto de homeostasis se vincula con globalismo? Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? ¿El concepto de homeostasis se vincula con globalismo? No. La homeostasis el globalismo es el concepto del todo.
Globalismo tiene que ver con que todo tiene que ver con todo. La homeostasis es esto que todo sistema debe buscar, que es lo que se conoce como el equilibrio tanto interno como externo, en sus relaciones con el afuera y las relaciones internas. El ir adaptándose, hay un lindo video que habla sobre eso, muy gaucho, os suena un poco gracioso, pero bastante interesante, que habla sobre la homeostasis y la entropía. Te pido, Francisco, que me hagas acordar, lo bajé de internet, se los voy a dar como material para que lo escuchen, más allá de la gracia que por ahí hace algunas cosas y unos ruidos raros que tiene el video, pero bastante interesante. Esto tiene que ver cómo reacciona la organización por algún efecto externo o interno, tratando de adaptarse a eso y pensando en la continuidad, en el dinamismo y entre la interacción entre sus partes de una manera equilibrada. Eso tiene que ver con homeostasis, tiene que ver con adaptabilidad. El globalismo tiene que ver con un concepto filosófico que tiene la teoría general de sistemas, que viene desde el enfoque de sistemas, que más o menos dice como que todo tiene que ver con todo, el todo como un elemento. La suma de las partes hacen a un todo y el efecto que generan las partes por separado tiene un resultado menor al resultado que producen las partes trabajando en su conjunto. ¿Está? Bien. ¿Tienes otra pregunta? Sí, profe. Jerónimo Cotela pregunta, ¿los procesos de fragmentación y de simplificación serían opuestos? ¿Serían qué? Opuestos. No es que son opuestos. Se puede, cuando ustedes vayan a trabajar en una organización, pueden aplicar ambas facultades que tienen los sistemas, pueden para una parte del sistema utilizar la fragmentación y para otra parte del sistema pueden aplicar la simplificación. Es decir, no son opuestos, no es ese el concepto que hay que tener, uno u otro o los dos se aplican de acuerdo a las circunstancias. Hay situaciones donde conviene simplificar, y se da fundamentalmente donde los componentes no producen nada en sí, en su accionar, y la fragmentación tiene que ver con el alcance que pueda tener un sistema para alcanzar el objetivo, y por ahí convenga fragmentarlo en dos subsistemas para aumentar por ahí los procesos de eficiencia y eficacia y por supuesto, control. ¿Tienes otra pregunta? Sí, profe. El concepto de entropía se vincula con el concepto de propósito u objetivo. El concepto de entropía. No, la entropía tiene que ver, es un concepto que tiene que ver con situaciones con la baja o alta, perdón, es la baja, con la baja capacidad que tiene un sistema de adaptarse al entorno. El entorno suele generar desafíos para el sistema. Y hay organizaciones que se preparan para todas las oportunidades que le da el contexto o todas las dificultades que le da el contexto, por ponerlo en las dos posibilidades, tanto oportunidades como dificultades, no tiene la capacidad de superar ágilmente la dificultad ni de aprovechar la oportunidad que le da el contexto. Cuando el sistema empieza a no adaptarse a las oportunidades de negocio, se las empieza a tomar otro. Oportunidades no solo de negocio, todo tipo de oportunidades. Otras organizaciones ocuparán ese espacio y la capacidad
de retroalimentarse que tenga la organización para producir flujos de bienes y servicios internos, que genere esto, cada vez van a ser menores y su capacidad de permanencia cada vez va a ser más difícil. Y por otro lado, está lo que tiene que ver con sus componentes internos, que si internamente los componentes no han logrado readaptarse en sí y coordinarse entre ellos, obviamente terminará afectando al sistema y eso provocará también la entropía del mismo. El proceso de entropía es un proceso de desgaste continuo con el transcurso del tiempo que llega hasta el fenecimiento del sistema. O sea, es cuando el sistema finaliza o termina. Entonces, la entropía no tiene que ver, si bien es cierto, los conceptos de globalidad y objetivos tienen que ver con los sistemas en general, pero la entropía tiene que ver cómo la organización maneja sus problemas internos o sus habilidades internas y cómo aprovecha o supera las dificultades del contexto. ¿Otra pregunta hay? No hay más preguntas. Bueno, primero, gracias por soportar una clase tan larga. La teoría siempre es cansadora, pero en base a la teoría se sustenta todo lo que van a ver. Cualquier cosa, estamos a disposición. La clase creo que ha sido grabada, sé que el que se la perdió la puede ver. Muchas gracias por todo y especialmente, Francisco, a vos que estás acompañándome. Hasta luego y nos vemos el día miércoles. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias.